Y hoy vamos a ver el tema de geometría. Es lo que toca, por así decir. Pueden ver las diapositivas ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, toca geometría, como les decía, la última vez fue combinatoria y se va repitiendo, o sea, van como que primero esta, luego esta, tienen un orden y volvemos a empezar. Así que dice, el álgebra no es más que geometría y la geometría no es más que álgebra abstracta. Entonces, ¿qué nos imaginamos con esto? Pues el álgebra, bueno, la geometría no sería nada sin el álgebra. Imagínense que solamente hacen un dibujo, dibujan un triángulo, dibujan una figura y no saben cuáles son sus propiedades, cómo explicar que tú hiciste esa figura. Necesitas explicarlo con números, con letras, con teoremas y todo eso es lo que estamos viendo ahorita. También al revés, ¿no? El álgebra, una gran parte del álgebra se puede representar con figuras y eso es precisamente lo que es la geometría. Por eso es como lo mismo, pero como son áreas que realmente muy grandes, pues las separamos, las vemos por separado. Entonces, el día de hoy vamos a ver principalmente teoremas de Tales. Tales de Mileto, que fue un matemático, hizo muchas cosas importantes, creo que ya lo han escuchado. Y también vamos al final a ver algunos problemas, pero como dos creo. Son muy poquitos, nada más para despejarnos de lo que vayamos a ver hoy. Igual no es mucho, no vamos a tardar tanto. Creo que hice menos diapositivas que otras veces. Una vez hice como 30 y ahorita son menos, pero tienen una muy buena información y es la que vamos a revisar. Entonces, este es un lema, dice, si dos triángulos tienen una misma altura, entonces la razón entre sus áreas es igual a la razón de las bases donde se levanta la altura común. Entonces, para imaginarnos esto, pues suponemos un triángulo cualquiera. No dice que sea equilátero, no dice que tenga un ángulo de 90 grados, puede ser cualquier triángulo. Así que cuando hay que hacer un problema, a veces conviene dibujarlo todo feo para que puedas generalizar mejor y no te confundas haciendo propiedades que solamente van con un tipo de triángulo. Entonces, les repito que la altura es como una línea que va desde un vértice al lado opuesto de manera perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90 grados. Dice, entonces el lema, este es un lema, dice que dos triángulos tienen la misma altura, sí que dos triángulos que tienen la misma altura tienen la misma razón entre sus áreas. Esta razón es igual a la razón de las bases donde se levanta la altura común. La base es la que les digo, por ejemplo, si se imaginan un triángulo ABC y el vértice de arriba es el A, pues esa altura va desde a la mitad, normalmente va a la mitad del segmento BC. Entonces, bueno, ahorita no es tan necesario que se lo imaginen bien clarito, pero aquí dice, el área de los triángulos ABC y XYZ estos son el nombre de los triángulos porque tienen vértices. Entonces, estos son los vértices. Está dada por el área de ABC es BC por H sobre 2. Esa es una fórmula que ya vimos. La vimos la clase pasada, me parece, que comprobamos. ¿Qué cosa comprobamos? ¿Para qué tipo de triángulos funciona esta fórmula? ¿Para qué tipo de triángulos creen que funciona? Les doy una pista. Funciona para los triángulos equiláteros que tienen todos los lados iguales. Base por altura al cuadrado. Pues Bueno, que yo sepa, el del equilátero no, sino que el de base por altura estás diciendo el isósceles.
Más bien, o sea, sí, estoy preguntando si esta fórmula de base por altura al cuadrado sirve para sacarle el área a todos los tipos de triángulos o solamente a algunos tipos. Por ejemplo, el equilátero, les estoy preguntando. Pues el equilátero es el que tiene todos sus lados iguales, ¿no? Ajá. Pues no sería, ese no ocuparía esa fórmula. No lo ocuparía. ¿Cómo lo sacarías? Mm, el área. El área. El área. Mm, Pues no, creo que sí, creo que sí lo ocupa, porque pues el área también tiene que va por lo de dentro, entonces el perímetro sería el diferente, entonces me confundí. Sí, 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 creo, no estoy segura. sí, estábamos hablando del área. El perímetro es otro asunto. En este caso, dice Manuel que él cree que sí, y es cierto, yo se los dije la clase pasada, demostramos que esta fórmula base por altura al cuadrado sirve para cualquier tipo de triángulo, no importa si es triángulo rectángulo, triángulo escaleno. Entonces, bueno, sí, dice, entonces tenemos que el área de este triángulo, cualquier triángulo, cuyos vértices son ABC, su área se puede sacar como BC por H sobre 2. BC es la base por altura. ¿Por qué te dice BC? Porque como es como la línea que une esos dos puntos. Es como yo les decía, imagínense que el punto A está arriba y el BC está, acá está el B y acá está el C. Entonces, esa línea que los une es la base del triángulo. La altura, pues es la que va para arriba, es la que une con A. Entonces, aquí tenemos el área de este triángulo y el área de este triángulo. Este es otro triángulo que tiene la misma altura, por eso igual tiene H. Pero aquí la base es diferente, solamente dice, acá era BC y acá dice YZ. Ya que entendimos que esas obviamente son las fórmulas para sacar el área de esos triángulos, dice, donde H es la altura común, entonces la razón de sus áreas, para sacar la razón, lo que hacemos es dividir. Eso, así se saca siempre la razón. Entonces, para saber AB, el área de ABC sobre el área de X, Y, Z, es dividir esta ecuación entre esta ecuación. Lo escribimos aquí. ¿Y qué pasa? Cuando se divide así, podemos hacer como hay una técnica del sándwich, creo que le llaman, mm, que es sacar los que están en medio, van arriba, y los que están aquí a los extremos, van abajo. Entonces, este 2 se elimina con este 2 y solamente no, y la altura también se elimina con la altura. Cuando lo haces, cuando lo escribes en tu libreta, vas a ver que la altura y el 2 van a quedar abajo y otro va a quedar arriba, entonces se van a eliminar y lo único que quedaría sería esto, BC sobre YZ. ¿Hasta ahí alguna duda? No, No, No. Muy bien. Entonces dice, de igual manera se deduce el siguiente. Vimos el primer lema, este es otro lema que dice, si dos triángulos tienen una base igual, entonces la razón de sus áreas es igual a la razón entre las alturas que se levantan sobre la base igual. Entonces dice que es lo mismito, solamente que es como a la inversa. Acá es, si tienen la misma altura, la razón entre sus áreas es igual a la razón entre las bases. Y acá es, si tienen la misma base, la razón entre sus áreas es igual a la razón entre las alturas. Se obtiene de la misma manera, así como este. Entonces, no profundizo en ese porque pues se saca igual. Dice, primer teorema de Tales. En el triángulo ABC, sean D y E los puntos de A, B y AC respectivamente, tales que DE es paralela a BC. Entonces, y dice que se cumple esto. Entonces vamos a checar esta figura y vamos a comprobar si tiene lo que dice aquí. Dice, en el triángulo ABC, este es el triángulo ABC, mira, si se dan cuenta, aquí está vértice 1, vértice 2, vértice 3.
Sean D y E los puntos de A, B y AC respectivamente. Respectivamente se refiere a que D está dentro de AB y E está dentro de AC. Entonces aquí están D, está aquí, sobre A, AB. Y E está sobre AC. Aquí lo tenemos. Tales que DE, o sea, esta línea, es paralela a BC, es decir, a esta. Nos damos cuenta entonces que estas dos líneas son paralelas. Dice, entonces, lo que te propone este teorema es que AB, es decir, esto. A ver, voy a intentar. Voy a ver si se puede rayar tantito. Entonces dice que AB, que es todo esto, entre AD, que es nada más este cachito, es lo mismo que AC, todo esto de acá, entre AE, que es este, hasta aquí llega nada más. Entonces, eso es lo que nos propone y la demostración dice, observemos que los triángulos ABE, es decir, ABE, este que está aquí, lo voy a poner con otro color. Dice ABE, ABE y ADE. Vamos a ponerlo con otro color, el ADE. ADE. Este chiquito de aquí. Tiene la misma altura desde el vértice E. ¿Cuáles tienen la misma altura? El que está en rojo y el que está en amarillo. ¿Cuál es esa altura? Aquí está, no veo mi flechita, pero está desde el punto E. ¿Sí ven esa línea que está punteada y tiene una letra H? ¿Sí? Esa es la altura. Si se dan cuenta, es la misma para ambos triángulos. ¿Por qué? Porque dice que va, este que va aquí, está como a lo que fuera la mitad del triángulo amarillo. Y este triángulo grandote, si lo vemos de lado, si lo vemos así como que esta es, por ejemplo, la hipotenusa, esto, lo vemos así de lado, esto resulta ser la altura, es el punto más alto, así que es la misma altura para ambos triángulos. Como ya dijimos que es la misma altura, y como ya checamos ese teorema anterior, dijimos que la razón entre sus bases es igual a la razón entre sus áreas. Entonces decimos AB sobre AD es igual al área de ABE entre el área de ADE. Entonces, hasta ahí todo clarito. Sí, ok. Ya que quedó claro eso, vamos a continuar con la explicación. Análogamente, al considerar los triángulos ADC y ADE, tenemos igual que la razón entre sus bases es igual a la razón entre sus áreas, ADC y ADE. Vamos a checarlos. ADC, espérenme, ADC y ADE. Entonces ustedes lo pueden ubicar por sus vértices. Dice ADC, o sea, este de aquí, ADC. Seguimos esta línea. Y el otro es el triángulo ADE. Este de aquí. Es similar. La altura, ¿dónde está? ¿Dónde está la altura? Ok, pues la altura no es esta misma, si se dan cuenta no coincide. O sea, sí coincide para el triángulo chiquito, el triángulo azul, pero la altura no coincide para el triángulo rojo. Porque va desde una base hasta otra base y así no es la altura. La altura tiene que partir de un vértice a una base. La altura en este caso
estaría ubicado como por aquí, así. Es muy parecida, solamente que en vez de ir de acá para acá, va de acá para acá. Y ahí sí ya coincide en el triángulo rojo, si lo vemos de ladito, y en el triángulo azul también. Entonces, como también coinciden, también la razón de sus bases tiene que ver con la razón de sus áreas. Entonces, ya que tenemos eso, lo que queremos demostrar es que la razón de sus, aquí está, dice, AB, la razón de estos segmentos es este entre este es igual a este entre este. Ya tenemos avanzada una parte. Entonces dice, observemos que los triángulos DEB y DEC tienen a DE como base en común. DEB y DEC. DEB y DEC. Vamos a checarlos también en la figura. No silencie mi micrófono, no sé quién lo silenció. Mejor ni le muevan ahí porque pueden silenciar a un compañero o pueden activarle el micrófono a un compañero, creo que eso también se puede. Entonces dice DEB y DEC. Estos triángulos que están aquí, este que está aquí y este que está acá, tienen la base en común. ¿Cuál base tienen en común? Alguien que me diga, por favor, que vea qué lado tienen en común esos triángulos. Este. Y el lado DE. exactamente, el lado DE. Este que está aquí, como dice Michelle, DE es el lado en común. Entonces, si tienen el lado en común, dice que como DE y BC son paralelas, las respectivas alturas sobre esta base miden lo mismo. Es decir, que la altura de este triángulo es la misma que la de este. Luego, DBE es igual a DCE. DBE igual a DCE. Esto significa que hemos demostrado que como tienen las misma base y como son paralelas, eso significa que la distancia de aquí a acá es la misma que la de aquí a acá. Entonces, la altura es igual, la base es igual. Significa que estos triángulos, el azul y el naranjita, son exactamente iguales. Si son iguales, entonces ABE es igual a ADE más DBE. ADE es el chiquito que está aquí arriba y DBE es este que está en azul. Entonces es algo que eso lo podemos ver. Este triángulo grande está hecho por este chiquito y por ese azul. Entonces, eso es lo mismito que ADE más DC igual a ADC. Eso quiere decir que este de aquí, este de acá, es igual a esta área más esta área, porque estas áreas son iguales y esta también se mantiene las dos. Así que este triángulo de aquí es el mismo que este triángulo de acá. Eso nos quiere decir. Entonces dice, esta identidad junto con el teorema, el anuncio pasado, dice, y el de ahorita, que es este de aquí, nos lleva a que AB entre AD es igual a AC entre AE. Ya ahora sí comprobamos esto, que estos triángulos son iguales, este de aquí y este de aquí. Entonces, utilizando el teorema, el teorema de Tales, podemos decir que este segmento de aquí, entre este, es lo mismo que este, entre este. ¿Alguna duda hasta ahí?
Mande. Ah, que si alguna duda. No, todo muy claro, te explicas muy bien. Oh, gracias. Entonces, intento hacerlo, pues sí, lo más claro. Igual depende que hay que imaginarlo y utilizar. Si ustedes pueden dibujar la figura también, les recomiendo que siempre que resuelvan un problema de geometría, igual lo dibujen. Les sirve mucho para, le pueden poner colores para ubicar los segmentos, los ángulos, todo eso. A mí yo también lo aplico y eso que en teoría no es tan necesario, pero bueno. El recíproco del teorema anterior también es cierto. Es decir, si en un triángulo ABC tenemos puntos D y E sobre los lados AB y AC, o sea, hasta aquí, hasta este punto, se mantiene igual el teorema, dice lo mismito que el anterior. Respectivamente, lo que cambia es esto. Ahora dice AB entre AD, AB entre AD es igual, y AC es entre AE. Si esto es igual, entonces DE es paralela a BC. Es como que si tú en el teorema anterior descubriste que esta es paralela, pues puedes decir esto que está aquí, que es algo de una razón entre los segmentos. Pero tú digamos que no descubriste que es paralela, no lo sabes. Al revés, tú más bien sabes que AB entre AD es igual a AC entre AE. Entonces ahí tú también puedes decir, pues DE es paralela a BC, claro. Es lo mismo, solamente que los recíprocos de los teoremas siempre son lo mismo, pero si obtuviste un dato, puedes sacar una conclusión. Y así. Entonces dice, demostración. Supongamos que DE no es paralela a BC. ¿Qué pasa? A veces las demostraciones son un poco obvias, entonces si ya demostraste el anterior, este se te va a hacer obvio. Entonces para demostrarlo, independientemente, lo que tienes que hacer es suponer que no es así. Por ejemplo, tú quieres, quieres demostrar que 3 más 2 es igual a 5, pero tú no sabes cómo. Entonces tú dices, voy a demostrar que 3 más 2 no puede ser un número diferente de 5. No puede ser 6, o bueno, en este caso tendrías que hacerlo con todos los demás números y demostrar que no es, pero hay casos como este en el que conviene, suponiendo que no es paralela, para demostrar que hay una incongruencia, y entonces ya solamente te queda la opción de que D sea paralela. Dice, entonces, supongamos que D no es paralela a BC. Aquí tenemos el dibujito. Creo que la que no es paralela es esta, ¿verdad? Sea BC, o sea, esto aquí. La recta que pasa por B, paralela a DE. Sea BC, es esta de acá. Así, esta de acá. La recta que pasa por B, paralela a DE, y supongamos que interseca, o sea, que se choca, con AC, o sea, esta de acá. Supongamos que se choca en C. Entonces aquí lo que tiene es que está utilizando letras repetidas, porque dice BC y obviamente que hay una C con C', y acá tiene otra C', entonces uno a veces se confunde. Yo les recomiendo que le pongan letras diferentes para que no se confundan. Entonces, si dice que es la paralela, entonces yo creo que era esta y esa, y dice que interseca a C para formar obviamente el triángulo, ¿no? Entonces dice en el que la interseca en el punto C, y por el teorema anterior tenemos esa igualdad, que es la que está acá arriba. Ya la sabemos. Dice que ya, que supongo, aquí les puse la figura otra vez. Como tenemos esto, es decir, AB entre AD es igual a AC entre AE, tenemos que AC', esto AC',
entre AE es igual a AC entre AE. Entonces dice, por lo tanto, AC' es igual a AC. ¿Qué nos quiere decir? Sí, para que, recapitulando. Por lo que estoy viendo, lo que nos quiere decir aquí es que esta línea tiene que ser la misma que nos está describiendo. ¿Por qué? Porque dice que C' es igual a C'. Nos está diciendo lo mismo, nos está diciendo que no puede ser un punto diferente de aquí para que sea paralela a DE. Tiene que ser C'. Y dice, observamos que la relación AB sobre AD, AB sobre AD, AC sobre AE, del teorema anterior es equivalente a AD más DB. ¿Qué es eso? AD es esto de aquí. AD más DB, esto de aquí. O sea, este cachito más este cachito es igual a AB. Simplemente lo divide. AB, como aquí hay un punto en medio, pues lo pone como AD más DB. Es lo mismito. Y lo mismo aquí. AC. Díganme ustedes cuáles son los cachitos que sumaría en este caso. ¿Qué es igual a AC? ¿De dónde a dónde? ¿De A a C? Sí, Sería A más A, E más S. sí. Eso nos sirve a veces separar los segmentos para checar ciertas cosas o para aplicar otras fórmulas o cosas así. Entonces, muy bien. Entonces, aquí lo único que hizo fue que los separó. Esto de abajo quedó igual. Y esto es equivalente a, al separarlos, pues tenemos lo mismo que dice es equivalente a DB, o sea, este cachito de aquí, entre AD, es igual a S entre AE. Entonces, pues hasta ahí creo que está todo bien. ¿Por qué aquí los dejó separados? ¿Por qué le quitó el AD y el AE? Pues el AD y el AE, pues sabemos que en este caso no es lo que estamos buscando, que de todos modos no afectan que los quitemos, porque la igualdad se va a mantener. ¿Por qué se mantendría? Porque sumados se mantiene, daría lo mismo. No lo mismo no significa que vale 0, me refiero a que valen lo mismo, a este y este. Entonces, para que se vayan, digamos que esto es para que se vayan acostumbrando a este tipo de escritura. Creo que es lo mismo que siempre les digo en geometría, que en geometría se usa mucho las letras para simbolizar segmentos y tienes que estar constantemente revisando tu dibujito para que no te pierdas, porque si te lo hice así, sin la imagen, como que no te lo imaginas, entonces te pierdes un poquito. Pero pues siempre, por eso si quieren hacer un problema de ese tipo, dibújenlo, si están en primero o en tercero y van y planean estar en las Olimpiadas del año que viene, dibújenlo, se los recomiendo, ¿no? Y bueno, dice, este es el segundo teorema de Tales y creo que es igual, creo que es una imagen más conocida, creo que el segundo teorema es el más conocido. Consideremos 3 rectas y 2 rectas transversales a estas como se muestra. Las transversales, ¿cuáles son? Son estas, porque dice que solamente son 2, y las 3 rectas son estas de aquí. ¿Cómo les llamamos? Le llamamos a esta AD, a esta le llamamos BE y a esta le llamamos CF. Así se muestra en la figura. Dice, tenemos que si AD, esta de aquí, BE y CF son paralelas, entonces AB, es decir, AB sobre BC, o sea, de aquí hacia acá, es igual a DE sobre EF. Entonces, en vez de decir AC, esto desde aquí hasta acá lo divide en 2 segmentos, que fue lo que hicimos anteriormente, lo divide entre AB y BC.
Dice que si tú divides AB entre BC, eso es igual a DE entre EF. Recíprocamente, si obtenemos esta igualdad y dos de las rectas, ya sea AD, BE o CF, cualquiera de las dos rectas son paralelas, entonces las tres rectas son paralelas. La demostración dice, consideremos la transversal AF, esta de aquí. Ya integramos una nueva, si se dieron cuenta que no estaba. Aquí está la AF a las tres rectas. Es transversal a las tres rectas, significa que pasa o corta a las tres rectas. Entonces dice que llamamos G al punto de intersección de AF. Este puntito de aquí es G. Es el punto de intersección con AF. ¿Por qué? Y AF con B. ¿Por qué? Porque pasa por esta línea y pasa por esta línea, donde se encuentran. Ese es el punto G. ¿Para qué nos va a servir? Tenemos, aplicando la observación del teorema anterior, los triángulos ACF. ¿Sí se dieron cuenta que esta línea nos ayudó mucho porque nos hizo formar dos triángulos? Creo que podría sacar muchos, pero pues vamos a utilizar... Ay, dice aquí... Color tinta. Tenemos el triángulo ACF, que es este de aquí. ACF. ¿Y cuál otro triángulo tenemos? Tenemos FAD. Voy a cambiar tantito el color. FAD es este de aquí. Como vemos, ¿qué podemos ver ahí? Que tienen un lado en común, ¿verdad? Eso creo que es algo muy importante. Y que las rectas AD, esta, la primera, B, o sea, la segunda, y CF son paralelas, sí y solamente sí. AB sobre BC, AB sobre BC es igual a G, o sea, esto de aquí, sobre GF. Este triángulo nos ayuda para que con el anterior demostremos este. Si ya como aquí tenemos un triángulo, dijimos que si esta es paralela a esta, entonces esto de aquí, esto aquí, AB entre AC es igual a AG entre AF. Y no solamente eso, sino que FG que es esto de aquí, entre GA, o sea, esto de acá, tiene que ser igual a ED, o sea, esto de aquí. No, FE, esto de aquí, FE entre ED. Entonces, ustedes tienen aquí, se revolvieron con algún segmento, o no lo ven, si quieren que lo remarque o algo así. Si no, o no sé si pueden ver bien la flechita esta que estoy moviendo y tal vez no se ubican en los segmentos. Díganme, por favor. Bueno, yo les decía... Esos triángulos, por así decirlo, ¿son iguales? Que son iguales. Pues es interesante. A ver, dice que tenemos una base en común. Eso ya lo tenemos. Ok, sí, porque tenemos esta base en común y tenemos que AB, o sea, esto de aquí, son AB, de la AD a la B hay la misma distancia. ¿Se dan cuenta? Es la misma distancia. Y de B a CF hay la misma distancia también. Como es la misma distancia, significa que no solamente comparten este lado, sino que aquí tienen la misma altura. Esta es la altura. Y acá también tienen este lado, esta misma altura. Así que está aquí, estaría por fuera, creo. Entonces, sí, porque aquí es la misma distancia, aquí también. Entonces, aparte de tener un lado igual, tienen la misma altura. ¿Quedó claro? Sí.
Entonces, ya con eso, pues podemos continuar. Aquí establecimos, los triángulos nos sirvió solamente para establecer que AB sobre BC es igual a G sobre GF y esto sobre esto es igual a esto sobre esto. Y que si eso se cumple es porque son paralelas, básicamente. Y como aquí están los triángulos, de hecho tienen que ser paralelas, pero bueno. Luego, son paralelas, o sea, lo mismo pero al revés. Son paralelas sí y solo si esto se cumple. Primero era, si son paralelas, no, primero era, si esto se cumple, son paralelas. Y acá era, si son paralelas, se cumple esto. O algo así. Entonces, es lo mismo, se mantiene lo mismo, solamente que al revés. Es lo que les decía. Los libros de geometría siempre te suelen aclarar que las cosas pueden cumplirse al revés o no, porque hay casos en los que no, pero lógicamente no serán tan obvios como este. Dice, ahora supongamos que B y CF son paralelas. B y CF. Porque sí, primero habíamos demostrado que, digamos que si estas dos eran paralelas, esta y esta, pero se utiliza lo mismo, se utiliza lo mismito, así que no tiene tanto que lo volvamos a remarcar. Simplemente ahora supongamos que esta y esta son paralelas y que la otra recta AD cumple con esto que les dijimos. Entonces, si G es el punto que dijimos, entonces como B y CF son paralelas, entonces esto también se cumple. Ahora bien, como AB sobre BC, es decir, AB sobre BC es igual a D sobre F, primero lo checamos al revés, ahora es desde acá, desde este lado, AB sobre BC y D sobre F. Tenemos que D, o sea, D sobre AG, a ver si dice, tenemos que D sobre EF es igual a G sobre GF. Primero lo checamos desde aquí para acá, esto dividido entre esto, y ahorita es esto dividido entre esto. ¿Por qué? Porque ahora estamos considerando que las que son paralelas son estas. No, estas de aquí. Estas dos de abajo. Entonces es lo mismito, solamente que inverso. ¿Por qué? Porque por lo que dijimos que consideramos que estas dos paralelas, estas son dos paralelas, no la de arriba. Pero obviamente queda demostrado que la de arriba también va a ser paralela. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Creo que poco a poco nos vamos acostumbrando a este tipo de escritura. Son las 2:41 todavía y ya solamente quedan dos problemas, creo que eran dos problemas. Eso sí, obviamente, no son de geometría, es para que estén como que con el cerebro activo y que no se queden solamente escuchando. Aunque yo supongo que también el hecho de escuchar es un poco difícil porque, por ejemplo, yo estoy leyendo B, C, F, todo esto, y ustedes tienen que ir con su vista ubicándolo acá. Yo les medio ayudo aquí con este bolígrafo que ni se ve. Entonces, yo intento que ustedes se ubiquen mejor. Pero igual en sus casas pueden intentarlo, pueden, como les digo, hacer la figura y si les quedó alguna duda de algún segmento, cuál es este segmento, no lo ubico, todo eso. Entonces, vamos a ver, para despejarnos un poquito, ese problema que lo saqué del introductorio. No les estoy poniendo problemas de geometría porque siento que los problemas de geometría que he visto o que yo conozco necesitan un poquito de más conocimiento teórico. Sí, un poquito más. Necesitamos saber todo lo que son las medianas, los circuncentros. Entonces, eso se lo voy a explicar más adelantito, no en mucho tiempo. Y ya de ahí empezaremos a trabajar con los problemas de geometría. Pero mientras les dejo estos. No es necesario, parece, saberte ninguna técnica, puedes incluso hacer prueba y error. Prueba y error también es muy bueno. Si tú tienes una buena intuición matemática, te lo recomiendo. Dice, encontrar una terna A, B y C de enteros positivos que cumplan
terna significa que 3 números. Se encuentra 3 números que cumplan que A por B más C sea igual a 34 y A por B más C es igual a 34 y A más B por C sea igual a 29. A mí ya se me ocurre una terna de números, en vez de decir par, que son 2, cuando son 3 se dice terna, para que no se confundan tanto. Entonces los escucho. ¿Qué ideas de respuesta tienen para este problemita? Dos por 6 más 12. Y Bueno, el 2 por 6 te daría 12, ¿no? Más 12 te daría 24. Más 22. Ah, sí. 22 sí. Ahí sí da. Pero queda con esto de aquí. ¿Ustedes creen que pueden ser números muy grandes? Así como 50. Obviamente, pues no, porque utiliza multiplicación. Obviamente tiene que estar, aunque sea menor a estos números. Esa es una cosa con la que podemos iniciar. ¿Sí? En la primera, la de 34, podría ser 6 por 5 más 4. Exacto. Y te conviene, y en la otra Y también te queda. en la otra puse 9 más 10 por 2. Primero se multiplica y luego se suma y está 29. Pregunta, Aquí hay un problema. van a equivaler lo mismo, ¿verdad? O sea, Exacto. la cantidad A va a valer lo mismo que la cantidad B y la cantidad C va a valer la misma en Ah, con razón. Sí, es que tienen la misma eso es letra lo que porque tiene que son los hacer. mismos números. Son los mismos números, sí. No son como que acá Ok, separados. lo voy a volver a separados. hacer. Pero estabas, o sea, ya casi lo tenías hecho. Así que también los escucho. Alguien que ya lo haya resuelto, que me diga. Es que sí, tienes que comprobar que te dé aquí y que te dé acá. Son los mismos números, son los 3 números que cumplen estas dos cosas. Y no está tan complicado. No crean que tienen que probar todos los números del mundo. Si ustedes saben separar lo que sí les sirve y lo que no les sirve, pues se encuentra en un tiempito. Así que por eso los estoy dejando. A sería igual a 5, B sería igual a 6 y C sería igual a 4. Sí, exactamente. Porque tenemos 5 por 6, 30, más 4, 34. Y 6 por 4, 24, más 5, 29. Entonces, eso era todo. ¿En qué nos fijamos? Al menos yo cuando lo hice me fijé en dos cosas. Obviamente que es como hay multiplicación, son números pequeños porque vemos que la multiplicación y sumándole todavía da números como 29, 34. Yo dije, pues son pequeños. Y segunda cosa que chequé es que cuando multiplicabas B por A, te da un número mayor y le sumaba C. Y cuando multiplicabas B por C, o sea, la B es la misma, entonces, y cuando multiplicabas por C te da un número menor y le sumabas A. Eso significa que C era menor a A, porque se lo expliqué también en desigualdades. Obviamente, si tú multiplicas un número cualquiera con un número menor y con un número mayor, te va a dar la multiplicación más cuando lo multiplicas con el número mayor. Y como aquí te daba mayor, te da 34 y acá te da 29, significa que A era mayor que C. Entonces, ya de ahí solamente era como encontrar, creo que este está más fácil. Ya cuando tú tienes que este es un número menor que este, tú dices, pues piensa 5 por 6, 30.
Y C, pues aquí es un 4. Y solamente te basta con comprobar que acá también te dé. Y sí da. Entonces, muy bien. Muy bien. Veo que ya van avanzando un poquito. Bueno, no un poquito, es bastante. No les voy a quitar su crédito. Vamos a ver el siguiente problema. Creo que nomás eran 2. Así que es este. Problema 26. En 5 recipientes de vidrio idénticos, o sea, todos los trastecitos son iguales, como se ha puesto líquido. Como se muestra en la figura, 4 de ellos tienen la misma cantidad de líquido. 4. ¿Cuál de ellos tiene distinta cantidad? Todos tienen lo mismo menos 1. Así que yo creo que tampoco es de hacer cálculos, es solamente de observar, de fijarte, y los escucho también. Sería D, ¿no? Déjele. Por ahí escucho que leen, que el B. El Quiero D. escuchar el D. Quiero escuchar más opiniones. Yo creo que también el D. El D. Entonces, ¿en qué se basaron? Vamos a observar la figurita. Lo vamos a hacer juntos. En este, vemos que tiene lleno 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas. Y acá también, porque vemos que está parejo. Este es como que el normal. Tiene 6 rayitas. Sí, ¿verdad? 3, 4, 5, 6. Entonces yo creo, al menos yo siento, que si está del lado, las rayitas que baje acá es la que va a subir acá, de 6. El 6 es nuestra base. ¿Qué tenemos aquí? 1, 2, 3, 4 rayitas. Tiene 2 rayitas menos. Entonces, si del otro lado tenía 6, acá debería haber 8. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ese está bien. ¿Qué vemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque está hasta el mero final. ¿Cuántas se pasó? Se pasó por 4. Entonces, el 6 le quitamos 4 para el otro lado. 6 menos 4, 2. Acá tiene 2. 1, 2. Ese está bien. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Solo bajó 1 de los 6 que deberían haber. Entonces, en el otro tiene que haber uno más. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está todo bien. Pero ¿qué pasa aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Se pasó cuántos? 3. ¿Cuántos debería haber acá? 3. 3. ¿Por qué? Porque se pasó 3. Entonces al otro que debería tener 6 le restamos 3. Nos debería dar 3. Pero adivinen qué, nos da 4. 1, 2, 3, 4. Y listo. Eso era todo lo que había que hacer. No sé si es que no ven bien la figurita o es que no se les ocurrió contar los palitos estos, las medidas. Yo conté nada más el A. En la A. En la A Sí, nada más, Se me ocurrió imagínate. hasta el final. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurrió qué? Se me ocurrió hasta el final contar las rayitas. Yo lo estaba Sí. contando, pero empezaron a explicarle, pues ya. Y por ahí Ay, contó pues todo. me hubieras dicho. No, Pues, en la cuando... en la A hay 6 rayitas llenas. Así. Ajá. Sí, hay 6 rayitas, entonces es nuestra base. Entonces, sí, si la están contando, igual fíjense que si yo empiezo a hablar y ustedes necesitan más tiempo, dígame, como que ya casi lo voy haciendo. Y ya yo obviamente les voy a dejar su tiempo. Igual me acuerdo que cuando yo iba a un club,
el profe dejaba un montón de problemas y los resolvíamos en el salón, bueno, en el club, y sobraban un montón. Y yo siempre pensé que el profe lo hacía porque calculaba más los problemas o cosas así, pero no, lo hacía porque quería que nosotros los termináramos al final de la clase, y yo como que jamás capté esa idea. No me lo dijo directamente, pero sí era cierto, porque ya después casi no los retomaba a menos que tú le preguntaras, entonces eran para que tú los hicieras. Creo que es mucho mejor porque tienes tu tiempo libre y no te presionas con que yo te esté hablando, con que yo te esté preguntando. Así que a partir de la próxima clase tal vez yo deje algunos problemas y no los vamos a checar después a menos que ustedes quieran, pero es para que no se olviden de eso y estén como que siempre activos, porque pues 2 días a la semana es considerable, pero si quieren ser muy buenos en esto o algo así, pues sería bueno que ensayen constantemente. Y a veces no basta con que yo les deje los libros, porque si lo empiezas a leer como que dices, ay, como que no lo entiendo, mejor me espero a la clase. Pero si te dejo unos problemas así sencillitos en la clase, pues quizás te animes un poquito más y tengas tu libertad de resolverlos, claro, cuando tengas tiempo. El que quiere puede, pero igual hay mucha tarea, así que los comprendo. Solamente les quería comentar eso que se me había ocurrido y creo que nada más era ese problema. La técnica correcta para resolver los problemas la expliqué el primer día de clases, que es leer correctamente el problema para entender, porque si no lo lees, estás resolviendo algo que no sabes ni qué te pide. Así que no va por ahí. Primero léelo, después piensa las maneras en que puedes solucionar este problema. Después prueba tus ideas y te das cuenta de que puedes obtener algunos datos y con esos datos puedes aplicar ideas diferentes, que te vas acercando o te vas alejando a la solución. Y finalmente encuentra la solución y con empiezo de nuevo no me refiero a que tires lo que habías hecho, me refiero a que intentes otro problema, siempre un poquito más difícil, un poquito más de lo que tú puedes, siempre enfréntate a un problema un poquito más de lo que tú puedes resolver fácilmente para que puedas mejorar. Entonces, si tienes alguna pregunta, puedes consultarme a este número de WhatsApp, a mi correo, aquí está como no va. Si eres de primero o de tercero, te puedes asesorar con tus tareas. Varias personas sí me preguntan por las tareas actualmente. Eso me mantiene muy feliz. Las diapositivas las voy a subir obviamente al canal en archivos. Ahí yo subo siempre todo. No sé si se han dado cuenta, pero ya llevamos las 6 diapositivas. En el link que le dejé al principio. Pues qué bueno. En el link que les dejé al principio de la lista de reproducción en YouTube. Esa lista se va actualizando todos los días. Bueno, no todos los días, perdón, todos los días que hay clases. Se tarda un poquito en subir el video, como todo el día, pero al día siguiente pueden encontrar siempre el video que vimos la clase anterior. Así que ahí también pueden checarlos. Entonces, no se salgan todavía porque voy primero a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar